noches a todos los amigos que nos están viendo. Quien les habla el Pastor O'Neill con un programa más de Dios salva a mis hijos. Esperamos que la noche de hoy pueda ser de bendición para cada uno de ustedes, como yo sé que lo va a ser para nosotros también. Hoy con un tema muy interesante, el cual esperamos que la gracia del Señor Jesucristo sea con cada uno de nosotros. Me acompaña el pastor José Medina y estaba por ahí el pastor Juan González, pero lamentablemente parece que se le cayó la señal. Así que, pastor Medina, ¿cómo se encuentra en esta noche? Muy bien, Pastor O'Neill. Es un placer poder saludarle, saludar a los hermanos que nos escuchan y nos ven, y dándole gracias a Dios porque ya estamos en las primeras horas del Santo Sábado. Así mismito es, damos gloria a Dios por eso, como también damos gloria a Dios que ya estamos en los primeros días del mes de noviembre. Eso quiere decir que muy pronto estaremos ya en Navidades, gozando de esas cositas ricas que aquí en Puerto Rico tendemos a disfrutar, ¿no, Pastor Medina? Claro que sí, esos pasteles de yuca que me gustan tanto, ese arroz con gandules típico de aquí de Puerto Rico, la tierra de mi querida esposa y mi tierra por adopción. Tanto usted como el pastor González ya son boricuas Claro, de aquí, ya claro, son de aquí como el coquí, y damos gloria a Dios por eso. eso es así. Así que amigos, si usted está viendo el programa, le invitamos a que le dé share, le dé compartir, para que pueda ser de bendición para muchas personas. El tema que hoy vamos a estar tocando es educación cristiana. ¿Cómo educamos a nuestros hijos en forma cristiana? ¿Cómo los educamos espiritualmente? Porque es bien importante educarlos de manera filosófica, pero también hay que tocar la parte espiritual porque somos seres espirituales. Así que, como en otra ocasión, acompaña el pastor Medina, quien es psicólogo, pero también pastor. Así que no se despegue, comparta esto con otras personas para que pueda ser de bendición. ¿Y qué tal si comenzamos con una oración? Padre que moras en los cielos, en esta hora nos acercamos a tu trono de gracia, pidiéndote que tú bendigas a cada uno de los amigos que se está conectando ya de ver este programa, que ellos puedan recibir esperanza en sus vidas, que ellos puedan escuchar la voz de Dios hablando a cada uno de ellos. Confiamos en que al finalizar el mismo, tu Espíritu Santo va a estar cambiando nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Y amén. Como decimos todos los viernes, si usted recién se está conectando, está viendo el programa Dios salva a mis hijos, un programa que ha sido de bendición para muchas personas, y sabemos que para usted que nos está viendo por primera vez en la noche de hoy, sabemos que también lo va a hacer. Hoy nos acompaña el pastor José Medina, como mencionamos ahorita. Él es pastor retirado de la Iglesia Adventista, pero también él es psicólogo, y lo hemos invitado para tocar un tema muy interesante que yo sé que a muchos de ustedes les va a gustar, y es sobre la educación cristiana. Y cuando vamos a hablar del tema de educación cristiana, no es que vamos a hablar de X escuela en particular. No. Eso sería hacer algo muy pequeño, ¿verdad, pastor? Exactamente, tenemos que extendernos más y más, y sobre todo concienciar a los padres, ¿verdad? Para que ejerzan una paternidad responsable, poniendo a nuestros hijos en la mano de Dios, en la Así mano del mismito Señor. es. Así mismito es. Dice el profeta Jeremías, si mal no me equivoco, si no es Jeremías e Isaías, dice, y vuestros hijos serán educados por Jehová y se multiplicará la paz para tus hijos. O sea, si queremos que nuestros hijos crezcan en paz, en esperanza, si nosotros queremos tener paz, debemos permitir que nuestros hijos sean educados por Jehová. Debemos permitir que nuestros hijos reciban una educación espiritual correcta. Pero creo que, pastor, que debemos de partir de lo más sencillo a lo más complejo. Debemos de explicarle a los amigos que nos están viendo qué es la educación. Claro que sí, nosotros entendemos como educación la enseñanza que le impartimos a nuestros hijos directamente desde la Biblia, desde la palabra de Dios.
Nuestros hijos deben ser educados primeramente espiritual. Claro que cada uno de nosotros entiende que deben ser amados, que nosotros, perdón, debemos suplirle sus necesidades materiales, debemos brindarles afectos a nuestros hijos, pero sobre todo inculcarle la palabra de Dios con una educación cristiana en el seno, desde el seno del hogar. Posteriormente, las escuelas, nuestras academias se encargarán de seguir esos principios que se inician en el seno del hogar para honra y gloria del Señor. Usted acaba de mencionar algo muy importante. Usted acaba de mencionar que la educación comienza en el hogar. Y esto es algo que muchas personas han olvidado y creen que tal vez la educación de los muchachos se da en la escuela o tal vez hasta en la iglesia, cuando no debe de ser así. La educación comienza en el hogar, pero ¿en qué momento debe de comenzar esa educación? Bueno, la sierva del Señor, Elena G. de White, que nosotros la consideramos una escritora sumamente famosa, eficaz y sobre todo sierva del Señor. Ella dice que esa educación debe comenzar desde el vientre de la madre. Eso le llamamos, se le llamamos hoy día cuidado prenatal. Exactamente. Si mal no me equivoco. Sí, tienes razón, pastor, cuidado prenatal. Y hablando del cuidado prenatal, nosotros debemos entender y recordar que ya a las 26 semanas ese bebé está formado completamente y que está dentro de esa placenta con ese líquido amniótico, y a las 26 semanas ese niño ya escucha y ya entiende quiénes están a su alrededor. Wow, wow. Y esto es bien importante que lo mencionemos, porque muchas veces los padres se preocupan cuando las madres quedan embarazadas en ir al ginecólogo, y allí el ginecólogo siempre les presenta: mira, tienes que tomarte esta pastilla, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, no puedes comer esto, no puedes comer esto otro, y se preocupan mucho por eso, pero hay una parte de cuidado prenatal que se debe de cumplir, y en la historia de Sansón la podemos ver. Cómo al papá y a la mamá de Sansón se le explica cómo debe ser el cuidado prenatal de ese muchacho. Y fíjese bien que dije al papá y a la mamá, porque el ángel primero se le presenta a la mamá y luego se le presenta al papá, Pastor González, ya que nos acompaña. Muy buenas noches, primeramente. Disculpa que estamos teniendo un poco problema con el internet aquí en casa y se me iba a cada momento. Pero me siento feliz esta noche de poder compartir con ustedes, saludar a nuestros amigos y hermanos con un tema tan importante que coge relevancia en este tiempo que nos ha tocado vivir, donde lamentablemente, me duele decir, se le quiere quitar la autoridad a papá y a mamá. Y muchas veces la mamá no se da cuenta, y peor el papá, que eso que tiene en el vientre, como muy bien explicó el pastor Medina, es un regalo de Dios, porque Él es el que da la vida. Es un regalo de Dios, ¿no? Y como regalo de Dios, y nos convertimos en mayordomos, entonces, poniendo a Dios en primer lugar, sabré darle una educación correcta a mis hijos. Así es. Pastor Medina. Y hablando acerca de esas 26 semanas, estamos hablando de aproximadamente 6 meses y 2 semanas, casi 7 meses. Y dice la literatura y las investigaciones que el sonido dentro del vientre es un sonido estridente, se oye casi 4 veces más que lo que nosotros nos imaginamos o pensamos. Wow. o hablamos. Entonces, cuando esa madre está embarazada, ese padre debe acercarse a esa barriga y susurrarle solamente a su hijo: te amo hija, te amo hijo, dependiendo del sexo, dándole besito a ese vientre, a esa barriga, pasándole la mano. Y ese niño se va a relacionar con su padre. Yo recuerdo cuando mi esposa le pasaba la mano a nuestra nuera, con nuestra primera nieta, y le hablaba y le susurraba: y te amo,
y siempre le daba besito a la barriga. Y cuando esa nena nació, que mi esposa habló, ella la buscaba por todos los sitios, porque ya conocía la voz de su mamá, de su papá y de su abuela. Eso es Pastor, tremendo. de eso yo tengo, de eso yo puedo dar fe, porque cuando mi esposa quedó embarazada, mi esposa y yo acordamos leerle antes de dormir a nuestros muchachos historias Amén. bíblicas a través de las Amén. bellas historias de la Biblia. Y después que se le leía una historia, mi esposa le cantaba una canción de nuestro querido amigo y colaborador, ay Dios mío, se me fue José, José Javier Colón, Soy Okay. soldado otra vez. Wow. Y me podrá creer que el niño cuando nació no se dormía hasta que mi esposa no le cantara esa canción. Ellos reconocen y hay demasiados estudios con referente a la música y los fetos y los niños que están dentro de la barriga. O sea, Claro que ellos sí. saben, ellos sienten y es bien importante que nosotros como papá le brindemos esa seguridad espiritual, esa seguridad emocional a nuestros chicos. Porque cuando hablamos de educación cristiana, hay que hablar que eso comienza ahí. Cuando tú te Claro. enteras que vas a ser papá o vas a ser mamá, Pastor González. en ese hermoso libro, La conducción del niño, que yo creo que los tres hemos tenido el privilegio de leerlo, ese libro. Ese libro a mí me enseñó. Yo me casé muy joven y tuve a mi hijo y le leí completamente, leí ese libro completamente. Y quizás cuando Elena G. de White escribe de cómo nosotros debemos de tratar a una mujer que está embarazada y cómo la mujer se tiene que comportar y cómo el padre, la familia, se une desde que ese niño está en el vientre. Entonces ella dice que su nacimiento, su crecimiento será diferente y hoy la ciencia lo ha probado y por eso es que hay mucho inclusive anuncios y ustedes ven que el padre se acerca a la barriga de la mamá y le habla al muchacho, lo besa, le canta. Y es una realidad. Lo que Dios hace, lo hace perfecto, es maravilloso. Amén. Y lo que ustedes han dicho, tristemente, a veces nosotros los padres, hablando de nosotros padres, los varones, no nos envolvemos tanto en ese embarazo de la mujer y a veces eso trae consecuencias en el futuro. Wow, Pastor Medina, Pastor González dijo algo muy, muy importante y muy preocupante en la sociedad que estamos viviendo. Los padres no nos involucramos en el embarazo. ¿Cuán perjudicial puede ser eso? Eso es así. Bueno, nosotros entendemos que ambos deben estar presentes todos los días, cada día ahí en la vida de ese niño. Y si el padre se ausenta, pues el afecto hacia el padre va a ser menos. El niño va a sentir, va a sufrir que el padre no está, ¿verdad?, involucrado totalmente como la madre. Claro que la madre lo tiene 7, 8, 9 meses en el vientre, pero el padre puede conectarse también directamente, hablándole, como hemos dicho, tocándole, susurrándole y no haciendo pelea, no peleando, discutiendo con su esposa, ¿verdad? Delante del niño, ni cuando está embarazada. Bueno, si lo hace a los primeros 2 meses, pues quizá no hace tanto efecto, pero sí a la esposa estar triste puede transmitirle eso al niño aún dentro del vientre. Es bien interesante. Yo aquí he discutido esto y lamento mucho no haber guardado ese recorte de periódico. Hace unos años atrás yo había leído que la presencia de papá ayuda a definir la sexualidad de ese niño, ya sea nene o sea nena. O sea, la presencia de papá ayuda a que esa sexualidad de nene y de nena se pueda establecer en ese niño. Es un Y a factor veces, determinante. sí, un factor Es un factor determinante. determinante. Y a veces eso nosotros como padres no lo vemos así, que tenemos que ser una figura paterna presente en Claro. todos los ámbitos y en el que nos corresponde hoy más todavía en el ámbito espiritual.
Sí, es que a veces pensamos que debemos ser proveedores nada más. Hay algunos padres que dicen, tú sabes que yo te compré los libros, yo te envié a la escuela, te compré el carro, a ti no te falta nada, que no le falta nada, muchas veces le falta todo, le falta el afecto y la crianza espiritual. Así mismito es. Ahora A- está. Ajá, Al Pastor punto, González. perdón, al punto que hoy se ha hecho estudios que usualmente el padre que abraza a sus hijos en todo tiempo, que comparte con ellos, usualmente ese nene o esa nena no se desvían buscando afecto fuera del hogar porque en el hogar lo tiene, Claro. especialmente las muchachas. Por eso a los padres yo les digo, abraza a tus hijos, besa a tus hijos, no te avergüences, dale. Yo y José, el pastor Medina conoce a mi hijo y lo mismo O'Neill. Sí, Y yo sí. acostumbré desde pequeño a abrazarlos y darles un beso. Y ahora Muy buen hijo y esposo voy y y padre. le doy, y eso sí, pues los padres hemos cometido errores, pero qué bueno es cuando nos superamos a cumplir lo que el cielo quiere que nosotros superemos. Y como dije al principio, es triste, Pastor Medina, que hoy día se quiera quitar esa autoridad. Y yo pienso que todas estas teorías que se están levantando, lo que están trayendo una serie de confusión, dolor, ansiedades dentro de los hogares. Eso es así, pero comprendemos con certeza y con seguridad que Dios va a prevalecer. Cada Amén. padre, cada padre, cada madre debe tener la seguridad de que Dios es poderoso y que Dios está muy pendiente a nuestros hijos. Acuérdense cuando Jesús, los niños fueron a Jesús, ¿se acuerdan? Que Sí. los discípulos querían impedírselo. Y Jesús le dijo, no se lo impidáis porque de tales es el reino de los cielos. Deja a los niños venid a mí. Así que los niños ocupan un lugar preponderante, un lugar primordial dentro del seno del hogar y en cualquier lugar. Queremos enviar un saludo a Nidia Méndez, que se ha conectado, a Abdiel Rodríguez, que envía saludo a los tres, dice que somos muy especial para él, al pastor Luis Rodríguez, también enviamos un saludo a Margie Emily Alicea, que nos escucha desde Yauco, a Liz, también, que se está conectando también desde Yauco, Pastor González. Así que esperamos que Dios les colme de ricas bendiciones. Amén. Hemos hablado un poco sobre el cuidado prenatal espiritual. Hemos mencionado la importancia de hablarle espiritualmente a ese niño, contarle historia, que el niño escuche música cristiana, pero una vez nace ese bebé, una vez nace, ese cuidado espiritual continúa, ¿y de qué forma? Ese, ese cuidado continúa de una forma sumamente especial, pastor. Nosotros debemos de ver, ¿verdad?, los impulsos de la naturaleza. Tengo esa nota aquí conmigo. Y ese niño de 1 año a 2 años empieza una exploración, empieza a explorar. De 1 a 2 años también, a los 2 años, a esos 2 años nosotros le llamamos los terribles dos, que podemos hablar de ese tema más adelante. De los Ellos terribles comienzan, 2, los terribles 3, los terribles 4, los terribles... ellos, ellos comienzan a imitar de 1 año a 2 años, ¿cierto? La exploración y también la identificación de 2 años a 3. Se identifican mucho con los padres. Ahí es cuando usted dice, pastor, que deben identificarse, ¿verdad?, con su papá para que pueda definirse bien su sexo. Usted acaba de decir dos cosas. Ellos imitan y mencionó también ellos descubren, exploran. Y estaríamos hablando entonces aquí de lo que es testificación y, como diría la doctora que dirían allá, el modelaje. El O sea que modelaje. en esos primeros años de vida, el modelaje y la testificación que el padre da
juegan un papel muy importante. Sí, ese teórico Bowley habla mucho y habla muy bien acerca del modelaje. Y él dice que los niños, lo que nosotros les enseñamos, lo que ellos ven en nosotros es más contundente que lo que nosotros le decimos verbalmente. Wow, Pastor González, esto me sorprende mucho. Y si nosotros supiéramos lo importante que es, yo creo que esto cambiaría. Y yo sé que usted ya no tiene hijos, pero tiene nietos. No tiene niños pequeños, pero tiene nietos. El Pastor Medina ahora tiene nietos también. Y hablábamos de la importancia de lo que es el ser abuelo, que es la oportunidad que Dios te da a corregir errores, la oportunidad que Dios te da a volver a criar prácticamente. Pero ahora con una madurez y una forma de pensar diferente. A los amigos que nos están viendo sobre esto del modelaje, Pastor González, de la testificación, ¿qué le pudiéramos decir a ellos? Bueno, cuando nosotros vemos lo que está sucediendo alrededor del mundo y por qué muchos muchachos hoy día se están rebelando contra sus padres y muchas veces con dolor en mi corazón no quieren saber de Dios, no quieren saber de la iglesia. Y ustedes han tenido esa experiencia, cuando hablamos con ellos, no se dirigen que el gobierno, la escuela o tío, no. A veces ellos dicen, es que papi ni mami nos dieron ese ejemplo. Y muchas veces, inclusive, la mayor culpa pareciera que cae sobre el varón, sobre el hombre, porque muchas veces nosotros nos descuidamos, como hemos mencionado. Desde el embarazo, el papá, a ti te tienes que involucrar, tenemos que involucrarnos. Y ese ejemplo que nosotros estamos dando a nuestros hijos tiene que ver, ese modelaje hará que nuestros hijos traten de imitar o traten de alguna manera asemejarse a mamá o a papá y tratar de no causarle dolor con sus actos. Y eso se han hecho estudios y el pastor Medina como psicólogo debe saber mejor que nosotros ese punto. Cuán importante es no tanto mis palabras, sino el comportamiento que yo pueda tener, que mis hijos puedan percibir. Como yo decía una vez en un seminario, nos avergüenza ver que yo abrazo a mi esposa y le doy un beso, pero no me avergüenza que mis hijos me vean que le estoy gritando a mi esposa o la estoy maltratando. Ese modelaje yo se lo estoy transmitiendo a mis hijos. Y es triste porque cuántas personas no me han dicho, es que, ¿qué va a saber un niño de 1 año, 2 años, Pastor Medina? Así me lo han dicho. ¿Qué sabe él? De nada. Y lo que usted nos acaba de explicar es tan clave que desde el vientre ese niño va aprendiendo. Pastor Medina, yo le hice esta pregunta al Pastor González a propósito, porque el Pastor González es capellán de corrección y él todos los días brega con esta situación porque aunque mucha gente no lo crea, nuestras cárceles lamentablemente están llenas de ¿qué, Pastor? De muchachos que asistieron a una iglesia, alguna denominación, que pertenecieron, que de alguna manera tienen ese principio, pero cuando tú hablas con ellos, te das cuenta que en un momento de sus vidas se cansaron de mamá o de papá y se rebelaron y comenzaron a hacer cosas y muchas veces sabiendo, y Pastor Medina, usted me corrige, muchas veces lo hacen para darle duro a mamá y a papá usando nuestro lenguaje, porque siento coraje, siento rebeldía. Por eso no quiero saber de Dios, no quiero saber de la iglesia, no quiero saber de los líderes, porque nosotros los padres muchas veces en nuestra actitud, en nuestras palabras, pero más en nuestro comportamiento, hemos dado un mensaje muy errado. Y yo les puedo contar caso tras caso de jóvenes dentro de las cárceles que no le echan la culpa a la escuela. Poco yo he echado, ni le echan la culpa a veces a la iglesia. Usualmente nace esa rebeldía desde el hogar.
Y hay padres que inconscientemente y muchas veces conscientemente también, valga la redundancia de la palabra, le infringen heridas emocionales a los hijos. Y muchos de nosotros y muchos de nuestros hijos vienen con 4 o 5 heridas emocionales, que entre ellas está el menosprecio, la injusticia, entre otros. En algún momento nosotros fuimos humillados, que es otra herida emocional, la humillación, el menosprecio, la injusticia. Y traemos esas heridas desde la niñez hasta la adultez. Y muchas veces los padres infringen esas heridas, o tal vez los abuelos, o tal vez los pares o amigos en las escuelas, los compañeros. Entonces nosotros tenemos que trabajar con esas heridas. Una de las heridas que más me duele es el síndrome de alienación parental. Cuando esos padres discuten delante de ese niño, ¿ah? Que ese niño ama a papá, que ese niño ama a mamá, y que la mamá trata de que la ame a ella más, hablando del padre delante del niño, discutiendo. Le llaman el síndrome de alienación parental, el niño como el jamón dentro del sándwich. ¿Ah? Eso es terrible, que los padres se pongan a discutir, se pongan a modelar erróneamente de esa forma. Dice Margie Emily Alicey, perdona que le interrumpa, Sí. Hace un comentario, tristemente es así, podemos obrar para su salvación o podemos obrar para su destrucción. Eso y es ella así. como maestra de escuela nos está haciendo este énfasis, que es importante que lo tomemos en cuenta, este comentario. Claro, claro. Y Puede Pastor ser Medina, pero no pierda, pero ahí entra quizás cuando yo trato de quitarle autoridad a mi esposa o mi esposa trata de quitarme la autoridad a mí como padre y el niño exacto, se no da debe ser. cuenta. Sí. El niño se da cuenta, no debe ser. Deben dialogar, deben hablar. Claro que somos diferentes y discrepamos. Y tenemos muchas veces diferentes opiniones, pero el niño no tiene que participar de eso. El niño no tiene que escuchar a los padres discutir ni enojarse. Debemos tener sumo cuidado con ese asunto. Como dice el comentario de la hermana, o construimos para amar o construimos para amar o para bien. Le quiero enviar un saludo especial a mi hermano Edgar, que me está viendo, nos está viendo en esta hora. Edgar, te amo mucho. Me alegra que estés conectado por aquí viéndonos y estamos orando por ti también. Hemos hablado sobre el cuidado prenatal, hemos hablado sobre esos primeros años de vida, pero hay una etapa que preocupa mucho a los padres y que a veces no tenemos muchas respuestas en esa etapa, y es en la adolescencia. Ese cuidado espiritual en la adolescencia, qué difícil es, Pastor González, Pastor Medina, qué difícil es. ¿Cómo pudiéramos ayudar a nuestros hijos en esa área? Pastor Medina, Pastor Medina, le voy a hacer una pregunta. Sí. Usted nos acaba de explicar cómo, yo diría esos primeros 3 años, porque a veces no contamos los meses que están dentro del vientre de mamá, ¿no? Pero ¿será que nuestros adolescentes tienen más problemas porque nunca pusimos el fundamento de los primeros años en la vida de ellos? Claro, si nosotros no ponemos atención dentro, ¿verdad? Cuando están en el vientre, como hemos hablado, cuando nace el primer año, el segundo año, el tercero, el cuarto, que dice la sierva del Señor que ya a los 5 o 7 años su carácter está formado, ¿verdad? Prácticamente, porque el carácter dura toda la vida, ¿verdad? Los pensamientos y los sentimientos, los buenos pensamientos y los buenos sentimientos forman el carácter. Lo que pasa es que todo eso, ¿verdad? Ellos lo asimilan tanto durante el cuidado prenatal y después que nacen. Y cuando son adolescentes, precisamente, pastor, repercute, claro, en la adolescencia, porque ya ellos no son niños
ni son adultos. Es la etapa más difícil de crianza de los padres. Por eso, cuando yo era director de vida familiar de la Asociación Adventista del Oeste, que Dios me dio ese privilegio, yo invité varios psicólogos, entre ellas a la hermana Roansi González, a la doctora, y hablábamos a los padres y a los adolescentes acerca, ¿verdad?, de esa etapa tan difícil, una etapa que los padres deben no apresurarse porque esa etapa va a pasar, una etapa donde ellos deben dialogar con los adolescentes, darle participación en la toma de decisiones. Le cuento rapidito, cuando mi hijo entró a la adolescencia, yo le decía, bueno, antes de la adolescencia, yo le decía, móntate en el carro, y él se montaba, vamos a hacer compras, vamos para tal sitio, y él se montaba. Cuando ya tuvo 13 años, cumplió los 13 años o 14, yo le digo un día, vámonos, y él me dice, ¿para dónde? Para el supermercado. Y yo, no, yo no voy, yo no quiero ir. Ahí yo comprendí que tenía que transar con él. Ya él no es un niño que yo le decía, no era un niño que yo le decía, móntate aquí, papi, me quiero quedar. Entonces yo digo, bueno, pues si tú te quedas, cierra bien la puerta, no le abra a nadie y no te ponga a ver mucha televisión 2 y 3 horas. Está bien, media hora o 1 hora nada más. Y cuidado con el programa que va a ver. Yo confío en que tú vas a ver el mejor programa. No, yo voy a ver tal programa. Pero un día se me ocurre y le digo, mira, Abraham, vámonos al supermercado, yo te necesito. Vamos a traer como de 10 a 15 bolsas de compra. Y además de eso, además de yo necesitarte, tú vas a poder escoger el conflay que tú quieras, una caja, 2 cajas, el que tú quieras. Y el primero que se montó en el carro fue él. Y nos decía, avancen, vámonos. Ven ustedes, hay que transar con Involucrarlo, ellos es en una esa. etapa de involucrar a nuestros muchachos. Claro, Y y menciono pedirle esto. perdón. Y menciono esto porque esa etapa de la adolescencia, muchos padres nos preguntan, Pastor González, sobre la misma, pero es lo que usted dimensionó. Lo que hicimos en los primeros años es lo que va a afectar en la adolescencia. Exacto. Y es triste ver cosas que vemos, y los tres hemos tenido esta experiencia de padres que dicen, no, yo no llevo a mi niña a la iglesia porque llora. No, yo no llevo a mi nena a la iglesia porque está castigado. O lo castigamos con actividades de la iglesia, lo castigamos con el club de conquistadores, o lo castigamos con actividades socioespirituales de la iglesia, o con campamento, etcétera. Cuando la iglesia no de, yo le he mencionado varias veces aquí, Pastor González, y usted lo sabe, la iglesia no debe de ser un lugar para castigar al muchacho. El muchacho tú lo castigas en tu casa. La iglesia debe desde muchachos sentir esperanza, sentir sanidad, salvación, etcétera. No sé cómo ustedes lo ven, pero a veces fallamos en esa etapa, no de que él llora mucho, no de que él está castigado, no que él es inquieto, no de que es que él no atiende, él no comprende. Con el pastor Araújo aprendí algo, y es que si tú quieres saber cuán bueno está el sermón, pregúntale a los niños y a los jóvenes, que a veces creemos que no están atendiendo y atienden más que los adultos, Pastor González. Así mismo es. Nunca olvidaré un caso de un muchacho una familia que yo le daba estudios bíblicos. Y esos muchachos trepaban paredes. Esa es una expresión que todos conocemos. Y mientras yo daba los estudios, ese nene corría de un lado para otro, ese nene se trepaba en los muebles, era inquieto. Y cuando iba a la iglesia, peor, se metía por abajo de los bancos. ¿Qué no hacía ese nene? Y los padres se bautizaron y dejé de verlo esa familia. Y un día yo estoy estudiando en mi oficina y siento que un carro se estaciona frente a mi casa y sale un joven y me dice, Pastor González. Y yo salí, le digo, sí, este es el Pastor González. Y él me dice, ¿usted no se acuerda de mí? Le digo, yo tengo que confesarte que no. Y me dice, ¿se acuerda de ese muchachito cuando usted le daba estudios a mami, a papi en la iglesia? Ahora estoy estudiando el ministerio y vengo aquí porque yo quiero que usted me case. A mí yo dije, ay, Señor, mira cómo... Y es que a pesar de, como estaba diciendo mi compañero Neil, a veces nos cohibimos de llevarlo a la iglesia porque pensamos
que puede ser estorbo para que otro escuche bien el sermón por nuestros niños que son inquietos. Pero esa vocación, cuando ese joven se fue, yo dije, Señor, y el coraje que a veces yo pasaba porque no me dejaba dar bien los estudios bíblicos, cuando lo llevaban a la iglesia me interrumpía en los sermones, y ahora él está llegando donde el pastor para que lo case, para que yo como y me dice que está en segundo año del departamento de teología y yo no lo sabía. Y les cuento esto porque a veces nosotros pensamos que para evitar pasar vergüenza, es que la voy a pasar la vergüenza si yo no pongo los fundamentos que debo de ponerle en el hogar. Exacto, exacto. Es en el hogar. ¿Cómo yo quiero que mi hijo ore en la iglesia cuando yo no oro en mi casa? Un ¿Cómo punto quiere que él esté importante. atento a la palabra de Dios cuando yo no lo hago en mi casa? Por eso vuelvo y repito lo que hemos dicho, y el pastor Medina, qué bueno que está con nosotros. A veces somos nosotros los culpables que nuestros hijos se rebelen. Somos culpables que nuestros hijos ya no quieran ir a la iglesia. Somos nosotros. Y cuando digo nosotros, me incluyo inclusive los líderes de la iglesia. Y a veces, no, ¿para qué ponerlo? Mira cómo vino vestido. Él que va a saber, nosotros tenemos problemas a veces con los equipos, es que esos muchachos se entretienen con los teléfonos, pero hay esperanza mientras ellos estén en los brazos de Jesús. Hay Amén, esperanza. Y si Hay amén. están en los algo, brazos de Jesús, en la iglesia también, mira, hay esperanza. hay algo que aprendí del pastor Mardones, que yo sé que es amigo de los tres, de los dos también. El Sí, pastor Mardones decía que si el reino de los cielos es de los niños, el templo también. Y eso es algo que también los hermanos, porque hay padres que se cohíben tal vez por la actitud de algunos hermanos. Algo que también tenemos que educar a los hermanos de nuestra iglesia. Educar a los padres que aunque el niño sea inquieto, lo llevamos a la iglesia, pero también necesitamos educar a los hermanos que aunque haya un niño inquieto, eso a mí no me debe de molestar. Es más, me debo de gozar de que esa iglesia está llena de energía. eso es así. Hay muchos motivos por los cuales el niño puede estar inquieto. El niño puede estar inquieto porque no lleva quizás, no le dan una dieta adecuada, quizás una dieta llena de azúcar, ¿cierto? Con mucho, otro motivo, puede ser que el niño no haya dormido bien, preocupado, ¿verdad? Por las situaciones del hogar. Hay que ver por qué ese niño se comporta de esa forma. Hay muchos factores que pueden influir, entonces nosotros necesitamos identificar esos factores y tomar acción. Hay veces que allá en la escuela lo mandan a hacerse pruebas psicométricas para ver qué es lo que está pasando con ese niño, si tiene, ¿verdad?, alguna situación emocional. Por eso es que los padres necesitan estar atentos y necesitan quizás o necesitamos tener una escuela permanente para padres, porque cuando los niños nacen, no nacen con un manual. Los padres no tienen un manual, excepto el manual espiritual que es la Biblia, pero Amén. necesitamos educarlos desde otro ángulo, emocionalmente, socialmente, físicamente, ¿cierto? Y espiritualmente. Entonces estamos tocando la parte espiritual, pero necesitamos tocar las otras partes que he mencionado, como la biológica, la emocional y la social. Y si se afectan socialmente, van a actuar mal. Si se afectan espiritualmente, van a estar. Si están enfermos, puede ser un factor por la cual se están comportando de esa forma. Así mismito es, y esto es importante que todos lo entendamos. Y me gustó algo que usted dijo, es importante que establezcamos escuela permanente Claro, de claro, crianza. claro. Creo en eso, pastor, creo en eso, y las iglesias que entiendan eso van a ser iglesias que van a estar llenas de niños, llenas de adolescentes, y me encantan las iglesias que le dan prioridad a los niños y a los jóvenes, Pastor González. Esas Así. iglesias que son capaces de entender que ellos son el presente, no el futuro, que ellos son el presente de la iglesia. Nosotros tenemos en la iglesia dos jovencitos
de 8 o 10 años que son diáconos, que a veces lo ponemos a recoger Qué los lindo. diezmos, pero va atrás el líder diciéndole, mira, hazlo de esta manera, pero ellos se sienten tan felices de estar, y entre ellos está pues el hijo de mi compañero Neil. Se sienten felices de estar ahí compartiendo, ¿no? Y es que la palabra de Dios no se puede equivocar. Cuando Él dice, repítelo esto, enséñale, instruye a los niños. Y cuando el Señor dijo, deja que los niños vengan a mí, esos textos cobran un significado tan especial en la vida de nuestros hijos. Si nosotros pudiésemos entender atrás de dejar los niños que vengan a mí, ese mensaje profundo, instruye al niño, ¿no? Enséñale. Y muchas veces hemos dejado que otros les enseñen a nuestros hijos, ¿no? Hemos dejado de ir. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho, ay, yo no voy a la iglesia porque me siento tan cansado? O mejor, hoy no me quiero ir a la iglesia. Y nuestros niños lo están escuchando. Y entonces cuando el niño me dice a mí, es que yo no quiero ir a la iglesia, ya no quiero hacer esto. Y padres que han venido de nosotros, de muchachitos de 6, 8, 10, 12 años, que no quieren ir a la iglesia, pero atrás de todo esto, yo tengo que ver cuál ha sido mi actitud, mi conducta, mi reacción hacia las cosas de Dios. Y entonces, pero ustedes mencionaron algo muy hermoso que siempre lo hemos dicho. Si yo me he equivocado, que me he equivocado, he tenido que pedirle perdón a Dios, interceder por mis hijos, y Dios ha sido misericordioso con nosotros. Hay algo bien importante, Pastor Medina, que es bueno mencionar, y el Pastor González lo trajo, y es el sentido de pertenencia. Si queremos que nuestros niños, nuestros jóvenes puedan ser educados espiritualmente bien, la iglesia debe de crear sentido de pertenencia en ellos. Tenemos que si el niño quiere cerrar ventana, hay que dejar que cierre, o el adolescente, si ellos quieren participar, si ellos quieren hacer algo, debemos permitírselo. Yo creo que cada departamento debiera de tener algún joven, algún niño ahí, y que ese líder de ese departamento vaya entrenando a ese muchacho para que un futuro pueda ser un líder de esa iglesia. Hay que enseñarle a nuestros muchachos sentido de pertenencia, que la iglesia les pertenece a ellos, que es parte de ellos, pastor. Eso es así, pastor. Yo quiero felicitar a los padres, y yo sé que ustedes están de acuerdo, a los padres que están conscientes de que sus niños deben ser modelados por Dios y por ellos mismos. Amén. Hay padres sumamente responsables que hacen lo que está a su alcance, pero que siempre quiero decirle a los padres que me escuchan, siempre hay lugar para mejorar. Yo siempre estoy aprendiendo. Ahora estoy aprendiendo con los nietos, y cada uno de nosotros necesita seguir aprendiendo para que nuestros hijos puedan crecer en gracia y en sabiduría para Dios y los hombres, ¿verdad? Para Dios y la comunidad donde ellos viven. Me gustó mucho el texto que tocó el pastor de San Mateo 19, 14 y 15, cuando dice que Jesús, ¿verdad? Yo lo mencioné también al principio, les dijo a los discípulos que dejen venir a los niños a él, porque de tal es el reino de los cielos. Dice la sierva del Señor que los niños le estaban entregando florecitas a Jesús, de las que veían alrededor, y se la llevaban, y Jesús la miraba con gozo, aceptaba, ¿verdad?, su atención, porque Jesús lo que hacía era simpatizar con la gente, empatizar con la gente y atender las necesidades. Él estaba atendiendo una necesidad de ese niño o de esos niños que querían llamar su atención, y le llevaron florecitas. Y nosotros sabemos con certeza de que Jesús no era atractivo. Y lo hicieron, y a propósito, y fue a propósito. Dios sabe hacer todas las cosas para que la gente no diga, mira, ok, van a Jesús porque él es atractivo. No, Jesús era simpático, Jesús era misericordioso. Jesús abría el corazón a los niños, a los adultos, a los jóvenes,
con el joven rico, con Nicodemo, con María Magdalena, y sobre todo con los niños. Entonces nosotros debemos tener en cuenta que nuestros niños ocupan el primer lugar, nuestros hijos. Amén, amén. Pastor González, ¿algún comentario? No, mientras escuchaba al pastor Medina hablar, cuán real es lo que ustedes están mencionando, es en las cosas de la iglesia comienzan en la iglesia de la casa, mi hogar. Mi hogar se tiene que convertir en ese pedacito del cielo que habla la sierva de Dios, que debe ser nuestros hogares, ¿no? Y con la sabiduría de Dios, es ahí donde el hijo cobra un significado muy especial. Yo esta noche miraba a los jóvenes, todos los jóvenes de nuestra iglesia, dirigí la sociedad de jóvenes al principio, dando la bienvenida. Y yo lo miraba y yo decía, quizás en mi tiempo no me hubieran permitido hablar al frente si no tenía corbata. No me hubieran permitido, ¿no? Y yo veo a ese joven con camiseta, pero después él se acerca y yo le dije, te felicito, lo hiciste bien, sigue hacia adelante, porque eso es lo que queremos ver en nuestros jóvenes, ¿no? Pero esos fundamentos, por tercera vez, comienzan esos primeros años. ¿Y cuántas veces yo no he hablado con padres que, pastor, yo le digo, le ora a tus hijos, hablas con ellos, lo Haces el estás culto llevando a la familiar. iglesia? ¿Ah? Haces el culto familiar que lo tocamos la Hace el semana culto pasada. familiar. Y lo primero que me dice es que, ¿qué va a saber ese niño? Si supieran que ese niño es como una esponja que está absorbiendo todo lo que está viendo, todo lo que está escuchando, ese modelaje se le va quedando en la cabecita de ese niño. Y entonces por eso es que tenemos estos programas, porque nos ayuda a nosotros mismos. El pastor Medina acaba de decir que le está ayudando porque nos toca a nosotros Claro, ahora con los nietos. aprendiendo otra etapa de nuestra vida. Pero yo les quiero ahora hacer una pregunta en el tema de educación espiritual. Cuando ya nuestros hijos son adultos, cuando tal vez se han salido de la iglesia, mira que estoy presentando dos casos, posiblemente están dentro de la iglesia y tal vez están fuera de la iglesia, pero son adultos. ¿Cómo debe ser ese cuidado o esa educación espiritual? Antes que el pastor Medina siga hablando, yo creo que él debería continuar este tema la próxima semana. Yo siempre los desafío. Algo que me llama la atención, pastor Medina, es esa semilla puesta en el corazón de nuestros niños en esos primeros años. En algún momento va a florecer una vez más. Porque cuántas veces yo me he encontrado con jóvenes en la cárcel y que me han escrito y me dice, pastor, aquí encerrado hemos comenzado a recordar lo que nuestras maestras, nuestros padres nos enseñaron desde chiquitos. Y me lo han dicho así. A veces me decía uno, yo le dije al Señor, hazme recordar ese corito que aprendí en la escuela sabática, en el salón de niños. Y dice que esa noche le pidió al Señor y se encontró después recordando y cantando ese corito que le habían con papi en la familia, qué hogar feliz, con mami en la familia, qué hogar feliz. ¿Se acuerdan ese corito? Y ahí iban pronunciando todos los nombres de los hijos y él se comenzó y él me dice, volví a tener un encuentro con el Señor. Por Amén. eso es que usted, Pastor Medina, cuando habla de esos primeros años, en la palabra de Dios dice, aunque fuere viejo, no sé qué, no se Claro, apartarán o no se olvidarán de ella. claro que sí. Y si vamos a la Biblia, al libro de Deuteronomio, vamos a ver un imperativo de parte de Dios, un mandato. Deuteronomio capítulo 6, muy conocido. Le dice el Señor a su pueblo, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es.
Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y al estar, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirá a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levante. Wow. Un imperativo de parte del Señor, que debemos sembrar la palabra en el corazón de nuestros hijos. Y como usted dijo en el texto, instruye al niño en su carrera o en su camino, y aun cuando fuere viejo, jamás se apartará de ese camino. Esa luz estará en su corazón y va a germinar en cualquier momento, va a encenderse en cualquier momento y va a brillar por donde quiera en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Pastor Benida, por habernos acompañado en esta noche. El tiempo se fue sumamente rápido, Pastor González. Las veces que invitamos al compañero, de verdad que el tiempo pasa rápido y me gusta porque él explica términos psicológicos en forma muy sencilla. El Pastor González le hizo un reto, vamos a dialogarlo más ahorita a ver, pero a los amigos que nos están viendo, gracias por acompañarnos. Esperamos que el programa haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Para mí lo es, y siempre lo es este programa. Yo siento que cuando terminamos el mismo me siento, pastor, con esperanza, Pastor González, porque es el propósito del mismo, que haya esperanza. Él no pudo dar la promesa hoy, pero la semana que viene la va a dar doble. Así que, amigos, siga conectado a través de esta página para que siga compartiendo diferentes programas, posts, videos, etcétera, que sabemos que serán de beneficio para cada uno de ustedes. Y no olvides descargar la aplicación Pastor Only Radio, donde te podrás comunicar conmigo a través de todas las redes sociales y también podrás escuchar música cristiana 24/7 sin interrupciones. Así que vamos a orar para finalizar este programa. Pastor Medina, ¿nos puede despedir en oración? Con mucho gusto. Oremos. Excelso y bondadoso Dios que estás en los cielos, gracias por la bendición de nuestros hijos, de nuestros nietos y de toda la familia. Amén. Señor, a ti te ponemos en primer lugar y en segundo lugar nuestra familia. Que tú envíes ángeles alrededor de todos nuestros hogares, de cada uno, para que los dardos del enemigo no puedan penetrar. Que tú te mantengas con nosotros y en nosotros, nosotros contigo, Señor, como hijos tuyos. Bendice a nuestros hijos, bendice Amén. a nuestros adolescentes, Amén. bendice a nuestros jóvenes y bendice a toda la familia. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que tengan una linda noche y nos vemos la semana que viene a las 9:30 en Dios Salva a Mis Hijos. Excelente noche.